베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 천군 천사를 주옹이하고서 오 성도 함께 영원히 늘 섬기네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque tú eres quien nos has guiado en esta hora para venir en este culto en Jesús. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros vamos a venir delante tuyo con la promesa de la resurrección. Siempre estamos llenos de ese agradecimiento y gloria delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto sea lleno de tu agradecimiento y obra, Señor, a través de tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자복되는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 때때로 괴로움 당하며 때때로 기쁨 누리네. 풍파 중에 거느리고 평안할 때 거느리네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 이 세상 이별할 때에 지옥의 권세이네. 천국에 있을 때에도 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 이 시간 우리 En este momento oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo en el cual podamos recibir la misericordia de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque en este momento hemos venido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder depender de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros en el cual nosotros caemos a través de las cosas de esta carne. Ayúdanos, Señor, a poder dejar todo delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, para
para que cada uno de nosotros podamos ser revestidos de la sangre de Cristo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos depender de ti. Y ayuda, Señor, que esta hora nosotros podamos recibir tu misericordia y tu consuelo. Padre Dios, ayuda, Señor, en esta hora. Dejamos todo delante tuyo, dejamos todo en tus pies, en tus manos. Padre Dios, ayuda, Señor, y a nuestro espíritu, y ayuda, Señor, para que nosotros podamos confesar de que nosotros sin ti no podemos hacer nada. Padre Dios, recibe el espíritu de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder vivir en ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a dejar todos los pensamientos y todas nuestras cosas delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que en esta hora nosotros podamos verte a ti, podamos depender delante tuyo y así nosotros podamos vivir solamente dentro de tu palabra. Padre Dios, guíanos solamente de la sangre de Cristo y esta hora nosotros podamos recibir tu vida y ayúdanos, Señor, a poder dejar todo delante tuyo y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir solamente dentro de tu palabra y dentro de tu espíritu. Ten compasión de cada uno de nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 부활하신 주님을 tú a quien has resucitado y en este día en el cual nosotros recordamos tu resurrección, te damos gracias por ello. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que en este culto se lleno de tu gloria a través de tu amor y tu gracia. Padre Dios, ayuda, Señor, que en este culto nosotros vamos a entregar delante tuyo. Padre Dios, nosotros que habíamos muerto e hiciste que nosotros seamos libres a través de la sangre de Cristo. E hiciste que nosotros al unirnos delante tuyo y así podamos tener tu gracia. Te damos gracias por ello. Ayuda, Señor, que dentro de nosotros pueda salir este río de agua viva. Padre Dios, nosotros al ver este año damos gracias porque nos has dado y por todo lo que nos vas a dar.
Ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora, al vivir dentro de tu devoción y sacrificio para poder entregar delante tuyo, ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora podamos estar llenos del Espíritu Santo y así cada uno de nosotros podamos sostener dentro de tu Padre Dios. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songna podamos tener tu consuelo. Y ayuda, Señor, que en medio de este virus corona, en el cual hemos tenido muchas dificultades a través por no reunirnos, Padre Dios, pero de todas maneras, que ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu palabra y de tu amor. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en cada uno de nuestros servicios. Padre Dios, te damos gracias porque tú estuviste con el obispo mayor y ahora estás con el obispo. Ayuda, Señor, que el obispo ahora todos juntos podamos estar dentro de él y ser uno dentro de tu palabra. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos sostener delante tuyo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar uno a través del Espíritu Santo. Padre Dios, y es hora al llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que todos juntos al recibir esta palabra podamos recibirla con la misma inspiración. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos tener esta obra de Jesús en esta tierra hasta el último momento, en el momento que tú vuelvas de nuevo. Padre Dios, ayuda, Señor, que todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu siempre puedan esperar tu venida. Y ayuda, Señor, que en esta hora ese nombre de Jesús pueda estar dentro de cada uno de nosotros, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶, 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en esta hora hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Bendícelos a cada uno de ellos y sus familias. Padre Dios, te queremos pedir por cada una de las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa respuesta que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición en sus vidas. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que cada uno que han determinado delante tuyo y han entregado su fe, Padre Dios, obra junto con ellos y dale la bendición. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan dar gracias delante tuyo y puedan tener la respuesta de sus oraciones y así tenga esa bendición que viene de ti. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora y también los que han ofrendado en línea. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan tener esa bendición y así puedan tener a lo que es tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda, en ustedes y en sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 12, versículo 18 hasta el 27. La palabra de Dios, Marcos 12, versículo 18 hasta el 27. Vamos a leer todos juntos. Entonces vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejase esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casara con ella y levantara descendencia en su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendiente, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendientes, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erais por esto, porque ignorantes a las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resucitó de los muertos, ni se casarán ni se darán de casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero resucitó con respeto a los muertos, resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Amén. En este momento oremos antes de escuchar esta palabra de vida para que nuestro espíritu pueda tener esa gran esperanza de Dios, y también oremos por el obispo para que pueda ser ungido. Vamos a orar todos juntos. 우리 영혼이 깨어 주의 말씀 앞에 온전히 서게 도와 주시옵소서. 소망의 가난 아버지, 귀한 생명의 말씀을 듣고 또 우리 영혼이 깨어서 주 앞에 나가는 이 시간 되게 도와 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님 이슬의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 권노로 함께하여 주시고, 우리에게 주시는 그의 말씀을 통하여 하나님의 뜻과 하나님의 인도함을 받는 우리 모든 성령 안에서 하나 되는 우리 모든 성단이 되게 인도하여 주시옵소서. 그 말씀이 우리 영혼이 온전히 정말 아버지 사귐이 되게 도와주시고, 그 영생의 말씀을 듣고 깨닫고 알므로 말미암아 우리가 주 앞에 참 소망을 얻고 아버지 주인된 삶으로 주께로 나가는 우리 모든 영혼이 되기를 간절히 원하오니 주님이 함께하여 주시옵소서. 이 시간 감독 입술에 성령으로 기름 부으시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque en este día 말씀을 hemos venido delante tuyo para poder recibir tu palabra y deseamos recibir tu palabra. Da el poder a tu siervo que lleva esta palabra, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos depender de tu gran poder. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra esperanza es la resurrección. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es la vida eterna. Él estuvo junto con Abraham y cuando murió, Él estuvo junto con su hijo Isaac, y cuando éste murió, Él estuvo junto con su hijo Jacob. De la misma manera, la relación formada con Dios continúa por miles de generaciones. Aquellos que malinterpretan este pacto creen que Dios no tiene que ver con los muertos, sino solo trata con los vivos y los bendice. Esto es secularismo, la cual eran los saduceos. Sin embargo, el Evangelio de gracia que hemos aceptado es creer en la promesa de Dios, que bendecirá en esta vida y dará la resurrección y vida eterna luego de la muerte. Nuestra fe es ser próspero en todas las cosas y tener la salud en el cuerpo, así como prospera nuestro espíritu. Por lo tanto, el prosperar en el espíritu es tener la esperanza luego de la muerte. De esta manera tenemos que creer en la resurrección, pero en la modernidad también existen saduceos. Ellos consideran que la bendición es prosperar en este mundo y no creen que en el espíritu puede resucitar luego de la muerte, por lo que terminan siendo negligentes con la vida de fe. Nuestra vida es vivir por la ley en este presente y vivir por el Espíritu Santo para la vida luego de la muerte. Nosotros no dependemos de la carne o hijos porque vivimos en la eternidad de la resurrección. Como en este cuerpo no morirá en este tiempo, no hay necesidad de hijos y no hay necesidad de esposos, sino solo somos como ángeles. Como nuestra esperanza
esperanza de la resurrección, nosotros pedimos por el pan cada día en esta tierra, su reino y su justicia por toda la vida. Seamos santos, nuestra vida tiene que ser santa y devota, así como la carne y la vida presente y prosperan, sean llenos del Espíritu Santo y sean espirituales para la primera resurrección. Amén. 예수 그리스도는 부활의 Jesús es el dueño de la resurrección. Nuestro Señor 부활로 es aquel que nos guía a esta resurrección y Él ha venido en esta tierra para poder guiarnos a la resurrección. Por eso, en el día de hoy, 까지 가져오고 el hecho de que todos nosotros hemos venido a esta hora en nuestra vida de fe 부활을 위한 것이었습니다. es para poder tener esa resurrección. 이 땅에서 La resurrección es algo que nosotros vamos a tener en el momento en que nosotros dejamos esta tierra, en el cual nuestro espíritu será revestido con nuevo cuerpo y así vivirá por toda la eternidad. 악인이 너무나 많이 Queridos hermanos, en este mundo vamos a poder encontrar a personas malas y si vemos el entorno en el cual este mundo vive, es algo muy difícil de vivir. Podemos encontrar muchas malas personas y también nosotros en medio de eso también nos podemos encontrar a nosotros mismos. No significa que todas las otras personas sean malas, sino que también incluso cada uno de nosotros conocemos que no somos nada diferente a ellos, que somos pecadores. 삶을 영원히 Cuando nosotros sabemos de que nosotros en este mundo no es un lugar en el cual vamos a tener toda nuestra vida por toda la eternidad, e incluso sabemos de que necesitamos ese reino de los cielos, y es algo que nosotros, si vemos en una perspectiva de un principio, sabemos que debe ser así. Y si vemos que la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, 판단할 수 있습니다. podemos ver cuánto el Señor desea darnos esto. 교회에서 우리가 말씀을 Si nosotros dentro de la iglesia también escuchamos la palabra e incluso también evangelizamos y llevamos esta palabra a otras personas, pero sabemos de que la persona que lleva la palabra y la que recibe la palabra son personas que necesitan ese corazón y esa actitud que se apta para poder entrar en esa resurrección. 오늘의 Pero hay muchas personas de hoy en día 생의 현실에 que entregan su corazón solo a las cosas de este mismo presente, a las cosas de este mundo, e incluso a las personas que llevan y enseñan la palabra, en cambio de tener su perspectiva en la resurrección, dejan su perspectiva y su corazón en otras cosas, en una dirección completamente diferente, en la cual son las cosas de este mundo y las cosas de este presente. O sea, su interés están en otras cosas. No solamente las personas que llevan a esa enseñanza, llevan esta palabra, e incluso también muchos de los creyentes de hoy en día 마음에 두고 solamente hablan de cosas que ellos no creen 다만 어떻게 y dejan esa perspectiva de la resurrección dentro de sus corazones y solamente tiene ese tipo de corazón, de pensamiento. Ay, de pronto dejemos así para que pues algo ocurrirá luego, teniendo ese corazón y ese pensamiento en medio de la ambigüedad. Y la verdad tenemos que saber que nosotros no debemos tener esta ambigüedad dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la resurrección es un problema, algo muy importante, y es algo que nosotros tenemos que dejar nuestro corazón y también tenemos que dejar nuestro fervor. Y es algo que nosotros tenemos que tener como plan, dentro de nuestro plan. ¿Por qué? Porque esto es, el hecho de que nosotros estemos dentro de la fe, es lo mismo de las personas que entraron en la arca de Noé. 비가 오지 않을지라도
No importa si en la afuera esté lloviendo o no esté lloviendo, nosotros ya hemos entrado en ese lugar. Ya luego de que nosotros hemos entrado en ese lugar, ya no hay manera para poder bajarnos de ese barco, e incluso tenemos que saber que no podemos bajarnos de ese barco, e incluso tenemos que tener presente que nosotros no podemos bajarnos de ese lugar. Otro ejemplo que es similar a este es, por ejemplo, el entrar en un tren. Uno tiene que tener esa determinación de si uno va a entrar en ese tren, subirse a ese tren, y cuando ese tren comienza a partir no puede bajarse. Es algo que nosotros no podemos volver a hacer o bajarnos en ese mismo momento. De esa misma manera, nuestra vida de fe, de ese momento en el cual nosotros hemos entrado en ese tren de la fe, nosotros tenemos que ir hasta el último, hasta ese objetivo. Y no nos podemos bajar. Queridos hermanos, hay muchas personas de hoy en día cuando piensan en el Espíritu, cuando piensan sobre que uno ha recibido la salvación, uno piensa de que ya el Espíritu no perecerá. Y cuando piensa algo acerca, digamos, del alma, dice, pues el alma existirá en cualquier lugar, en algún lugar. Muchas personas piensan de esa manera. No tienen esa certeza en su vida de fe. Pero aunque hablan acerca del espíritu, alma y de otras cosas, no creen en la resurrección. Aunque pueden creer en diferentes ideas y hablan sobre diferentes cosas dentro de la fe, pero no hablan acerca sobre esa resurrección. No hay muchos que creen en esa resurrección que nosotros como cristianos en esta hora creemos, digamos, a diferencia de otras religiones. Tenemos que saber que estas personas no están creyendo en Jesús. E incluso las personas que dicen que creen en Jesús solamente se concentran en las cosas de este presente y la verdad no tienen esa certeza en lo que ocurrirá luego de la muerte. Como siempre tienen lleno de esa duda, entonces están llenos de esa certidumbre que eventualmente no tienen esa certeza y no tienen ese valor y esa fuerza para poder invertir sus vidas para esta vida eterna. Como no tienen esta deseo de poder entregar sus vidas por luego lo que va a ocurrir luego de la muerte, ellos entregan su esfuerzo y su fervor en las cosas de este mundo. Y como que cada uno de ellos, como piensan de que no hay o no están seguros y tienen esa ambigüedad de lo que ocurrirá luego de la muerte, ellos se esfuerzan mucho más en las cosas de este mundo, porque de pronto las cosas de este mundo pueden ser mérito para poder como resolver lo que ocurrirá luego. Y cada uno de ellos dejan sus vidas como si fuera como al destino y pensarán, ocurrirá lo que ocurrirá luego. No importa si pues lo que ocurrirá, eso ocurrirá luego. Pero tenemos que saber de que el tiempo pasará rápidamente, y si vemos en una perspectiva más amplia, podemos ver que estas personas y los incrédulos son lo mismo. Esa fe que ellos dicen que tienen no es casi nada diferente a las personas incrédulas que viven en este mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo podemos encontrar muchas personas que dicen, pues aunque ahora nosotros estamos sufriendo, de pronto cuando uno vaya al cielo va a ser diferente. O pues creen y saben de que hay un cielo, pero no creen un 100% en Dios y están dentro de la ambigüedad.
Y solamente hay algunos que piensan de que uno tiene que tener un balance en el mundo, en el mundo venidero y en este mundo, en el cual pues comienzan a vivir solamente para se enfocan en este mundo porque de pronto podrá traer algo en el siguiente mundo. 그러다 보면은 Y pues vemos de que estas personas luego, como se comparten esto con las otras personas, pues tienen, pues viven a través de esa esperanza, no esa certeza en el cual que habla sobre el cielo o el siguiente o luego de lo que ocurre en la muerte, sino que solamente piensan y viven solamente 세상 사람들이 갖고 en una esperanza que no es certera. Queridos hermanos, las personas que están perteneciendo en este estado de la verdad es algo muy triste. ¿Por qué? Porque la resurrección, ¿qué es? 그들은 인간의 Porque estas personas no están creyendo en la promesa que Jesús nos da a nosotros, sino que solamente están esperando en un tipo de esperanza, un tipo de algo que lo está en lo abstracto. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que creer en la promesa de Jesús de que nosotros entraremos a la resurrección. 주께서 제시하신 이것을 Pero queridos hermanos, las personas del mundo no creen en lo que Jesús nos ha dado a nosotros y podemos encontrar que muchas personas viven en este mundo y luego mueren luego de un tiempo. Pero si vemos a todas estas personas y muchos de estas personas que han vivido y han muerto, no hay muchos que han creído en Jesús y podemos encontrar a muchas personas que eventualmente mueren sin creer en Jesús, pero todas estas personas 왜 믿지 않고 갔냐? no pudieron creer y murieron. Pero ¿cuál es la razón por la cual ellos no pudieron creer? Porque ellos no pudieron tener esa certeza o una evidencia al frente suyo, pero si estas personas, aunque hubieran visto esa evidencia con sus ojos, ellos no hubieran podido entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la resurrección viene a través de la fe. A través de la fe es donde uno puede dar el primer paso para poder entrar en esa resurrección. 또 하나님의 Solamente a través de la fe es que uno puede tener esto. Si vemos en el Antiguo Testamento, constantemente habla acerca de la resurrección. Y podemos ver que la resurrección, ese concepto de la resurrección es algo que nosotros podemos encontrar en diversos lugares en la Biblia. Y podemos saber más o menos, ellos supieron qué era la resurrección. Hubo ese concepto en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué significa esto? De que la resurrección es algo que ciertamente habrá. Es algo que ocurrirá. Pero si el hecho de que la resurrección no hubiera existido, si no hubiera sido verdad, entonces todo lo que se hubiera en el Antiguo Testamento también hubiera existido. 필연성 ¿Por qué? Porque lo que habla en el Antiguo Testamento bien habla sobre algo que es basado, algo que ciertamente ocurrirá, se basa en esto. Por eso, la resurrección también es lo mismo. Pero entonces, la resurrección, esto es algo que Jesús ha venido en nosotros en el Nuevo Testamento y nos da esa promesa a través de su propia boca, de que Él vendrá y nos tomará a cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros no vayamos a hacer algo o no tengamos ningún mérito, la resurrección es algo que ciertamente vendrá. Por eso Jesús, al hablarnos acerca de la resurrección, está hablando sobre la urgencia de esta resurrección, de que es algo que aunque nosotros ciertamente en este mismo momento tengamos interés en esto o no tengamos interés en esto, esta resurrección está por venir. Pero aquel que nos ha dado esa promesa para poder recibir esta resurrección es el Señor, quien en ese momento, cuando nos da esa promesa, ya iba a morir, pero Él resucitó a través de esto. Antes de que esta promesa hubiera sido hecha y realizada, Él de antemano nos está hablando sobre esta resurrección, sobre esta promesa. Y nos está dando
nosotros nos está dando ese testimonio y esa certeza de que nosotros no hay la necesidad de que nosotros vayamos a dudar acerca de eso, de que Jesús murió y de que Jesús en ese momento al morir y resucitó, nos está testificando, nos está dando la certeza de que esa resurrección ciertamente existe. Y entonces, ¿esto también qué significa? De que esa palabra que Jesús ha dicho y de que esa palabra que los discípulos han dado, nos está dando una y otra vez esa promesa. Si vemos la palabra del Nuevo Testamento, ¿qué es? Es esa promesa que el Señor nos está dando a nosotros. Por eso nos está diciendo de que esa resurrección ciertamente existe y el Señor al darnos la promesa en el día de hoy, a partir de ese momento en el cual ha venido a esta tierra y ha dejado esta tierra y nos da esa promesa a nosotros, también esa vida de Jesús está hablando sobre esa promesa de esa muerte y resurrección, también habla sobre esa resurrección, de que esa resurrección existe e incluso nos está diciendo a nosotros que lo sigamos a Él y nos da esa promesa a cada uno de nosotros. Por eso, toda esa verdad que ha existido en todos estos diferentes años y miles de años, el Señor nos ha vuelto a hablar acerca sobre esa resurrección, de que esa resurrección está pisando todo tipo de pasos que tiene que pisar para poder cumplir con esa resurrección. Esto no tiene ninguna relación con los pensamientos o lo que los hombres desean y esperan acerca de esto. A diferencia de esto, sin tener ninguna relación con esto, esa resurrección está ocurriendo. Queridos hermanos, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, pues podemos ver que las personas se sorprendieron al ver que la Biblia, o el Antiguo Testamento habla acerca de esta resurrección. Y ellos no supieron cuándo era que esta resurrección iba a ocurrir o quién los iba a guiar a esta resurrección. Nadie supo acerca de esto. Sin embargo, ellos supieron y tuvieron esa certeza de que la Biblia estaba hablando acerca sobre esa resurrección, aunque no supieron nada de quién iba a ser que los iba a guiar a ellos. Y por eso esa certeza y ese sueño y ese fervor por esta resurrección no era tan grande como ahora. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos no conocían con certeza acerca sobre esta resurrección. Pero a pesar de todo esto, si nosotros vemos en Hebreos 11:35 y 39, cuando habla sobre esa resurrección, era algo que ellos habían aceptado. No importa si ellos sufrían otro tipo de tormentos o persecuciones, ellos supieron de que el fin vendría con esa resurrección. Ellos tenían su esperanza en esa resurrección, pero sin tener una promesa, pero solamente ellos tenían esa certeza de que ciertamente ocurrirá y por eso ellos entregaron su vida por ello. Por la necesidad de que ciertamente ocurrirá, de que aquel que hoy vendrá, aquel que ha venido en nosotros y Él ha muerto resucitado y Él nos ha hablado sobre esta promesa. Si vemos en Hebreos 11:40, nos está hablando sobre que el Señor está proveniendo cosas que son mejores para nosotros y Él nos está mostrando en cómo nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros, las diferentes formas y maneras en el cual nosotros tenemos que tiene que ocurrir esto. Y es algo que nosotros, el Señor nos está diciendo en esta hora, en este mismo momento. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros hemos hecho por muchos años en la iglesia, ¿qué es? Y hay personas que
ha venido a la iglesia por varios años o han venido personas que han venido o tenido sus vidas de fe por muchos años o solamente por algunos años, pero tenemos que saber que el Señor nos está hablando acerca sobre esa resurrección y nosotros tenemos que escuchar esa noticia de la resurrección. Y aunque esa resurrección está viniendo a cada uno de nosotros, nosotros tenemos que ser aptos para poder participar en esa resurrección. Solamente aquellos que son aptos pueden participar en esa resurrección. Estamos hablando sobre esa resurrección de vida. 예수의 약속이 수많은 세대를 Esa promesa del Señor ha pasado por muchas generaciones y ha venido a nosotros en esta hora. Y Él ha pasado por muchas cosas y nosotros tenemos que saber de que ahora esa promesa ha venido en nosotros y está tocando la puerta de cada uno de nosotros y está hablando y la voz del Señor está hablando a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que responder, tenemos que reaccionar a esta promesa del Señor. Tenemos que responder a esta promesa. 수천 년의 시간이라는 여행을 ¿Por qué? Porque esa resurrección en este momento, en esta hora, nosotros está viniendo en nosotros y nosotros tenemos que responder a esto. Nosotros tenemos que responder. Esto es algo que nosotros tenemos que poner como derecho. Es como la responsabilidad nuestra porque ha venido en nosotros. Nosotros tenemos que responder en esto y esta respuesta que nosotros digamos definirá todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está prometiendo a cada uno de nosotros personalmente y esa promesa es algo que nos ha dado, no a la persona al lado mío, sino a cada uno de nosotros. Y esa promesa es la que determina cuál es la dirección y el propósito por el cual nosotros tenemos que vivir. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que tener esa determinación dentro de nuestro corazón y seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros podamos tener esa promesa y así ir junto con esa promesa. 그냥 Tenemos que ser aptos para poder entrar a esa resurrección. No es un tipo de información, sino es algo que es una promesa en la cual nos ha dado a nosotros. Queridos hermanos, no solamente aquellos que tienen que tener ese valor y ese derecho para poder entrar en esa resurrección. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser personas que el Señor pueda ver y decir, esta persona es apta y tiene ese derecho para poder recibir esa resurrección. Y cuando en ese momento pase, así es como el Señor nos ayudará a nosotros. Tenemos que saber que en este momento, cuando el Señor nos habla a nosotros tenemos que escuchar esa promesa. Pero en el caso de que cada uno de nosotros, sí, en ese momento en el cual nosotros tenemos esa duda en nosotros y nosotros no tenemos esa certeza dentro de nosotros, y si nosotros tenemos esa actitud de ser, ocurrirá lo que ocurrirá, entonces esta persona no es apta para poder entrar a participar en la resurrección y el Señor no va a poder esforzarse para esa persona. Por eso, aquellos que no tienen esa certeza en la resurrección no van a poder invertir por eso, sino que van a invertir por otras cosas. Cada uno de ellos no tendrán esa certeza dentro de ellos y no podrán ir por ello. Esa persona no va a poder concentrarse en esa dirección, en ir en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona que es apta delante del Señor, esa persona que tiene esa certeza entre Él y recibido esa promesa, entonces su interés y su corazón y todo su ser está en esa resurrección y ciertamente llegará en ese día que podrá completar esto. Pero la persona que no lo es, esa persona buscará otras cosas y buscará otra dirección. Pero la persona que en ese momento que conoce y tiene esa certeza, preparará para poder recibir esa resurrección, para poder participar en esa resurrección. Pero la que no es, entonces no prepara nada para esa resurrección.
Queridos hermanos, aunque nosotros digamos, aunque si uno no es apto para poder entrar a la resurrección, esa resurrección vendrá. Esa resurrección vendrá a cada uno de nosotros, a todas las personas. Pero esa persona que no ha sido preparada y no es apta para esto, vendrá esa resurrección de juicio. Esa resurrección de juicio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. Cuando nosotros pensamos al prepararnos, muchas personas piensan, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser fiel en la hora que yo tengo que ser responsable. Y solamente piensan en lo que ellos están haciendo y solamente piensan, digamos, como en el trabajo, el recibir una orden y en realizar esto, y no piensan en los otros, solamente piensan en su propio mérito. Pero queridos hermanos, si la persona que actúa de esta manera está en problemas. ¿Por qué? Porque la persona que solamente toma a su propia resurrección y a su propio mérito, entonces es lo mismo que pensar, la resurrección es algo que yo tengo que tener obviamente, y es la persona que tiene su corazón como el mundo, en las cosas del mundo, y solamente se deja guiar con las cosas de este mundo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto no es así. Este mundo y el mundo que vendrá es completamente diferente. Aunque el mundo aún no tiene que hacer diferentes méritos y tiene que tener muchas obras para que así pueda obtener la recompensa y para que así pueda recibir lo que es del mundo. Pero no en estas personas, el hecho de pensar que en la vida de fe pueden hacer lo mismo y la resurrección es algo que ellos tienen que recibir, es algo que están malinterpretando. ¿Por qué? Porque ellos están obstaculizando la resurrección a través de estos pensamientos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser personas que nos sacrifiquemos por la iglesia. Tenemos que ser personas que nos entreguemos delante del Señor. No es el hecho de que nosotros mismos tengamos que tener nuestro mérito para que podamos entrar a esa resurrección de vida. Nadie podrá hacer esto. No es el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que formarnos, cada uno de nosotros, para poder hacer esto, para poder entrar a resurrección. Pero estas personas, ¿qué es lo que viene? Vienen con el egocentrismo. Esto viene del ser egoísta. Pero tenemos que saber que el egocentrismo y el ser egoísta nos lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque el egocentrismo y el ser egoísta, esto es el origen, es el motor del pecado. Si nosotros vemos el mundo, los hombres tienen este pecado, tienen el pecado, ¿verdad? Pero para que este pecado pueda obrar y pueda comenzar a obrar de gran manera, es el egocentrismo. Queridos hermanos, y esto eventualmente no nos podrá llevar en el camino de la vida eterna, sobre esa resurrección de vida. Pero la persona que es egocéntrica y es egoísta son personas que están en el momento muy peligroso. ¿Por qué? Porque no los va a poder llevar a esa resurrección. ¿Por qué? Porque está volviendo al pecado en el cual ellos han ya salido a través de Cristo. Pero entonces ahora esa persona tiene que pelear con el pecado y tiene que alejarse del pecado, tiene que odiar el pecado, tiene que alejarse de ese pecado para poder venir al Señor, para que el Señor así nos puede ayudar. Si esta persona, si no da la vida, si no entrega su amor, si no sabe amar al prójimo y sacrificar su vida por la iglesia, esta persona no va a poder entrar en esa resurrección de vida. Aquella persona que se sacrifica y sirve a la iglesia es la persona que está preparando y es la persona que puede entrar en esa resurrección de vida. Solo estas personas son las que pueden entrar a esa resurrección de vida.
이와는 반대로 Queridos hermanos, pero a lo contrario de esto, hay unas personas que comienzan a decir, ay, si uno solamente cree, uno tiene que ir a la resurrección, tiene que participar en la resurrección, ya puede vivir, ya tiene la vida eterna, ya no hay nada para esta persona aparte de esto. Esas personas que piensan de que, ay, yo como he recibido a Jesús, ahora yo puedo llevar y puedo entrar en la resurrección, no importa lo que yo haga, no voy a volver a caer. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esas personas solamente se están enfocando en esto. 본인에게는 Aunque las otras personas al escuchar esto, las personas podrán aceptar esto, pero esta persona en sí está sembrando ese ambiente en el cual no es apto para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta persona solamente se enfoca solamente en el hecho de que uno tiene que ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta persona se está dejando llevar por el pensamiento de que uno puede hacer todo lo que uno quiere y no importa lo que uno haga, uno podrá entrar al reino, a esa resurrección. Que al principio puede decir, si yo hago esto, entonces como nada pasó, entonces yo puedo hacerlo una y otra vez. Y esto eventualmente llegará a 믿는 자이니 destruir a la iglesia, insultar a la iglesia, a obstruir a la iglesia. Entonces esta persona cada vez pensará de que la iglesia tiene que hacer esto por mí. Es obvio que la iglesia tiene que orar de mí de esta manera. Pero queridos hermanos, esto es algo muy peligroso. El hecho de que el hecho de que nuestra fe no existe la conciencia es mentira, queridos hermanos. La conciencia es algo muy importante dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si dejamos la conciencia a un lado, cada vez nos estamos acercando al pecado y esto eventualmente nos lleva a que nosotros no podamos entrar a esa resurrección. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros no podamos seguir a ese camino y seguimos el camino del pecado, entonces nosotros al tener esta actitud y esta fe, somos personas que ahora nosotros nos estamos alejando de esta verdad del Señor, de que nosotros ahora estamos menospreciando a ese corazón amplio y ese corazón en el cual el Señor, a ese corazón paciente que tiene por cada uno de nosotros. Estamos menospreciando esto. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, nosotros tenemos que amar al Señor. Tenemos que amar al Señor y nosotros tenemos que invertir nuestro ser por el Señor. 하신 일을 뭐냐면 100% ¿Qué fue lo que el Señor hizo en esta tierra cuando vino en esta tierra? Él vino para poder ayudar a esa obra del Padre. Él invirtió a sí mismo un 100%. 합당하신 Y Él es aquel que es apto para poder entrar en y participar en esa resurrección. Y queridos hermanos, nosotros de la misma manera tenemos que seguir al Señor y ser aptos para poder entrar a esa resurrección. 뭐 신앙이 우리에게 Queridos hermanos, nosotros en cambio de pensar todo lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy, no pensemos que esto sea ayuda para que nosotros podamos entrar en resurrección, sino que cada uno de nosotros en el día de hoy podamos renovar nuestros corazones para volver a empezar, para poder entrar a esa resurrección, para poder preparar esa resurrección. No importa cuándo nosotros vamos a clamar en esa resurrección y llevemos esa resurrección. El no preparar de esta manera, el no venir delante del Señor con un corazón humilde y contrito y servir a la iglesia y amar al Señor, son personas que están menospreciando un 100% esa obra que el Señor ha hecho. 말씀 전하는 자나 말씀 듣는 자나 Aquel que lleva la palabra y aquel que está escuchando la palabra siempre tienen que tener un solo corazón para poder ver la obra del Señor, para ver el plan del Señor, para poder ver lo que el Señor está haciendo en el día de hoy. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, también nuestros copastores de nuestra iglesia también vamos a tener un solo corazón junto con el obispo para que así nosotros podamos
podamos cortar con todas las cosas de este mundo y así nosotros podamos tomar nuestra esperanza, el cual es guiar a nuestros miembros a esa resurrección, 부활에 합당한 우리 para que cada uno de nosotros seamos personas aptas para poder entrar a esa resurrección. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 하나님의 말씀 또 보겠습니다. En este momento vamos a ver el pasaje bíblico en el cual nosotros hemos leído en el día de hoy y podemos ver de que, como la semana pasada les he dicho a ustedes, es el mismo día que lo ocurrió cuando los fariseos y los heroditas vinieron para poder preguntarles y así ir en contra de Jesús para poder capturar a Jesús. 세금에 관한 문제를 Antes de lo que ocurrió hoy, en el cual es el mismo día, es en el cual los fariseos trajeron el problema de los impuestos, la cual era un problema político, para poder venir a Jesús y para poder 세력에서는 buscar un error o algo, un mal en él. Pero vieron que todos ellos, pues, 사두개인이 ellos fallaron en lo que ellos quisieron hacer. Pero ahora vinieron los saduceos. Los saduceos, ¿quiénes eran? Los saduceos eran como enemigos de los fariseos. Y así es como los saduceos, ahora que se sentían mucho mejores que los fariseos, vinieron a Jesús porque ellos pensaron de que ellos pudieran hacer algo para poder atrapar a Jesús. Pero igual a los fariseos, los saduceos quisieron matar a Jesús. ¿Por qué? 껄끄럽고 굉장히 위험하고 Porque en ese momento Jesús estaba realizando obras que los saduceos también no quisieron. ¿Por qué? 가장 위를 차지하고 있는 자들이 Los saduceos eran los que eran más en la sociedad. En ese momento ellos eran los que estaban más arriba de toda la ley y toda en la sociedad en Israel, y ellos eran mucho mayores que los fariseos. Ellos, aunque los saduceos los números no eran muchos, ellos pues eran los considerados los más altos en la sociedad, y ellos no creían que había algo más allá de la muerte, y ellos solamente se centraban y se concentraban en su presente, en este mundo, en la vida de este mundo. Y en ese momento en el cual, en el día de Pentecostés, Jesús había traído a una gran multitud en ese momento al templo. Los saduceos, al ver esto, ellos tuvieron un temor por ello. ¿Por qué? Porque los saduceos tenían esa una relación grande con los romanos, y si los saduceos no hubieran podido controlar al pueblo, entonces los romanos hubieran podido venir a estos saduceos y dejar y quitarlos de su lugar, pensando de que Jesús hubiera venido para poder hacer un tipo de revelación, un tipo de rebelión en Israel. Pero entonces el hecho de que dentro del templo vendían las diferentes cosas y así pues y hacían como un mercado en el templo, era una forma en la cual ellos podían ganar dinero. Pero el hecho de que Jesús había venido y había echado a todas las personas que vendían estas cosas y hacía todo esto, era algo que era inimaginable para los saduceos, porque era la forma en la cual ellos podían obtener el dinero. Pero entonces, si vemos en el pasaje que hoy leímos en Marcos 12:18, ¿qué fue lo que dice? Entonces vinieron a él los saduceos que no creían en la resurrección. E incluso si vemos en Hechos 23:8, dice que los saduceos no creían en la resurrección, ni ángeles ni espíritus, y era el fin de todo.
como esas personas que creen de que luego de que uno termine, pues termina con todo. De la misma forma en 1 Corintios 15:39, cuando habla sobre la recompensa, la verdad ellos no creían en la recompensa luego de la muerte. Ellos no tenían ninguna esperanza en eso. Por eso, lo único que ellos tenían interés era lo que ocurría en esta hora, en este mismo momento. Porque no tenían, pues porque no había algo luego de ello. 그들이 존경으로 삼지 않습니다. 오직 Y si vemos lo que a ellos creían solamente en los Pentateucos. Ellos no creían, solamente creían en los 5 libros de Moisés, no creían más allá de esto, en lo cual, porque ellos no creían que los otros libros del Antiguo Testamento podían ser ayuda para ellos, sino solamente creían de que estos 5 Pentateucos de Moisés eran lo importante y lo que tenían que creer. Lo otro solamente lo usaban solamente como para leerlo, pero no creían en eso. 모세오경 특별히 Y si vemos ellos decían de los 5 Pentateucos, la verdad no hablan acerca de la resurrección, o sea, no habla acerca de la resurrección, por eso ellos no creían en la resurrección. Pero en cambio de esto, los fariseos creían en la resurrección porque ellos creían en los otros libros de la misma manera, pero un poco lo diferente es que ellos creían de que la vida que ellos tenían acá iba a ser una continuación que ellos iban a tener luego de la resurrección. Por eso, digamos, si uno se casa con alguien, entonces su esposa o su esposo será la misma persona en la cual ellos tendrán en la resurrección. 이것에 대해서 사두개인들은 계속 Pero los saduceos, al escuchar esto, ellos menospreciaban a los fariseos porque ellos creían de esto. 그들이 No porque ellos estaban creyendo sobre esta resurrección, pero los saduceos en ese momento menospreciaban a los fariseos, pero los fariseos no podían pelear o hacer nada o contradecir a los saduceos. 꺾던 그런 수법으로 주님을 꺾으려고 하고 있습니다. Pero estos saduceos, de la misma manera como los fariseos vinieron y quisieron tentar a Jesús, vinieron a Jesús y de la misma manera vinieron para poder tentar a Jesús y así quitar a Jesús por completo. Entonces ellos vinieron a Jesús y le preguntaron de esta misma manera. Si vemos en el versículo 19, Maestro, Moisés nos escribió de que el hermano que alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levantará descendencia de su hermano. 우리말로 계제 Pero entonces, ¿qué es lo que significaba esto? Está hablando sobre la ley de generation Levirato, la ley del Levirato, en el cual es que tienen que tener descendencia para poder entregar su herencia o lo que tiene para que su familia pueda seguir, para que el linaje pueda seguir. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos, si el esposo de una mujer muere y no tiene descendencia, entonces el hermano de ese esposo tiene que tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque así, si la esposa que ya queda viuda, entonces tendrá la maldición y tiene que seguir ese linaje. Por eso se casa con su otro hermano. Pero luego en el versículo 20, ¿qué dice? Hubo 7 hermanos, el primero como esposa y murió sin dejar descendencia. Y luego en el 21, y el segundo pasó lo mismo con el segundo hermano, e igual con el tercero. Y luego el versículo 22 dice, igual que los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Pero entonces luego en el versículo 23 dice, y la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Pero entonces, como todos los
los hombres en esa familia, estos 7 hombres, la tuvieron como esposa. Pero entonces, ¿quién será la esposa de ella luego de la resurrección? ¿Será que será el primer hermano en que él se casó? 치우시니까 중간으로 할까? ¿O será el último? ¿O será que es el de la mitad? ¿Será que es el de la mitad? 가장 오래 함께 ¿O será que es el esposo que ella vivió el tiempo más largo? ¿O será que será el esposo que ella más amó? Pero entonces, si vemos todas esas respuestas, son respuestas en el cual podrán avergonzar a Jesús, o incluso si pues habla acerca de esto, es completamente diferente. O sea, esta respuesta en sí no importa a uno cuando vaya a pues responder, será completamente diferente. Por ahí era esa carta que los saduceos estaban escondiendo para poder venir ante Jesús y decirles. 그들이 말하고 하는 거는 그들 ¿Qué es lo que ellos estaban tratando de decir a través de esta pregunta? Los saduceos no creían en resurrección, pero ellos estaban enfocando de que luego de que si resurrección, si ciertamente hubiera existido, entonces en la resurrección, la verdad, hubieran tenido un gran problema dentro del linaje y de la descendencia de esa persona. Entonces, la resurrección es algo que no 대답해야 하냐면은 existe, no tiene sentido. 결혼한 형이 첫 번째 결혼한 Pero entonces, si los fariseos hubieran escuchado esta pregunta, ellos hubieran respondido de que el primer esposo era el esposo que tenía que vivir por toda la eternidad. Esto es lo que los fariseos hubieran respondido. 사두개인들이 비웃 Pero los saduceos, si hubieran escuchado esta respuesta o si hubieran reído y burlado de esto, qué ridículo sería esa respuesta. Pero entonces, por eso ellos vinieron con esa pregunta a Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Si vemos en el versículo 24, ¡ay, ustedes no conocen las escrituras, e incluso ustedes no conocen el poder de Dios? Como ustedes no conocen esto, ustedes son ignorantes y están diciendo esto. 자, 성경을 모른다는 말은 El hecho de que ellos no conocen las escrituras, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque digamos, si vemos toda la Biblia, vamos a poder encontrar que en todas las escrituras hablan sobre la resurrección. Por ejemplo, en Job 19:26 dice, y de cierto te desechará de mi piel y en mi carne he de ver a Dios. Por eso, la Biblia habla constantemente acerca de esto. Y también, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? También Moisés habla de la resurrección, pero ustedes no conocen acerca de esto. E incluso también les está diciendo, ustedes tampoco ni siquiera conocen el poder de Dios, porque Dios creó todas las cosas. Creó todas las cosas. ¿Y por qué será que Dios no va a poder cambiar al cuerpo de la persona? O sea, los está regañando, diciendo que ustedes ni siquiera ¿cómo ustedes pueden pensar de esta manera? 주님이 대답하신 것은 El hecho de que Jesús respondió de esta manera, ¿qué es lo que quiere decir? Si vemos versículo 25, porque cuando en la resurrección no hay casamiento y serán como los ángeles que están en los cielos. 바리새인과 일반 백성들이 생각하는 Por eso, los fariseos que piensan solamente en este presente, e incluso los saduceos que habla acerca sobre el presente, si vemos a través de esta pregunta, cuando habla sobre que la resurrección es una continuación, y los saduceos que piensan que no existe la resurrección, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En ese momento, la verdad, tienen que saber de que en ese lugar ustedes dos están equivocados. ¿Por qué? Porque en ese día, en esa resurrección, no necesitarán familias, porque no se darán de casamiento, y en ese lugar serán como los ángeles. Pero cuando hablan como los ángeles, no significa que vayan a volar, sino que esa carne que contienen los ángeles, no hay necesidad de ninguna preocupación en ese lugar. 퍼펙트한 그 영광 ¿Por qué? Porque entrarán en esa gloria, y también estas personas,
santos miembros serán igual como el Señor. Tendrán no necesitarán estas debilidades de la carne, y vendrá ese gozo que será un gozo que será perfecto, en el cual será imaginable. 사두개인들 너희들은 모세 율법에 Y les está diciendo, aunque ustedes hablan acerca sobre la ley de Moisés, y entonces yo también les hablaré acerca de esto, como dice el versículo 26. Pero respecto a los muertos y resucitan, no habéis leído el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero entonces, si vemos, está hablando en presente, está hablando en verbo presente, en el cual no significa que Abraham ya no está con Abraham, que no hablará ya no está con Isaac o Jacob. ¿Por qué? Porque es algo que pasó miles de años atrás. Está hablando: yo soy el Dios de Abraham, o sea, en este mismo presente, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No está diciendo: yo era el Dios de Abraham, yo era el hijo de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No está hablando de alguien que ya ha muerto. 그들이 죽은 지 오래돼서 Si hubieran sido ya muertos hace miles de años, ya han muerto. Pero entonces está hablando, ¿por qué habla de esta manera en este mismo momento? Está hablando de que aunque esta carne ya han muerto, aunque esta carne ya no existe, ellos todavía existen, su espíritu existe. Y ellos son aquellos que existen para poder participar en esa resurrección y entrar en ese lugar. Y como dice el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. 속으로 사라진 자가 아니라 Por ello, ellos no desaparecieron del pasado, sino que ellos incluso en este mismo momento están existiendo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. 그들 족장들 Dios de vivos. 지금도 기다리고 있다. Y ellos están esperando esa gloria. Y como nos dice en Hebreos 11, desde el versículo 13 hasta el 16, aunque cada uno de ellos no pudieran tener esa promesa, ellos tuvieron esa determinación dentro de sus corazones e huyeron adelante con esa certeza. Y así es por la cual ellos esperaron esto y fueron preparados para ellos esa ciudad, o sea, el lugar donde ellos puedan vivir. 주님의 말씀과 Queridos hermanos, si vemos en Lucas que hablan de la misma palabra que hoy hemos leído, cuando habla sobre esto, si vemos Lucas 20, 35 y 36, que dice: mas los que fueron teniendo por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, que son dignos por ello. 오는 세상에 Queridos hermanos, los saduceos no eran aptos para poder recibir esa resurrección que estaba viniendo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera quisieron ver esa realidad en el cual ha sido escrito en la Biblia. Y ellos no sintieron esa necesidad por esa realidad. Y segundo, ellos, cuando el Señor habla acerca sobre esa promesa de que vendrá esa resurrección, ellos no creyeron acerca de ello. Por eso ellos no pudieron llevar esa guía. Por ello no son aptos por ello. No son aptos para poder recibir esa resurrección. 이 생을 투자하여서 ¿Por qué? Porque ellos solamente entregaron todo su ser por la vida en este mismo presente. 자녀로서 Pero aquellos que son aptos para venir del Señor son aquellos que creen en la resurrección del Señor, aquellos que ahora han entrado por completo en Él, y ahora nosotros hemos entrado en ese camino y preparan ese camino para poder ir a la resurrección. Pero queridos hermanos, aquellos que creen que es ese camino, es la verdad, son aquellos que son dignos y se preparan por ello. Son personas que entrarán en ese reino de los cielos. Queridos hermanos, no son aquellos que han pensado: vendrá ese día, sí, muy ambiguamente. Queridos hermanos, la Biblia desde principio hasta fin nos está hablando sobre la resurrección, y Él ha venido en esta tierra para poder llevarnos a esa resurrección. Es algo que el Señor puede hacer con su poder, y de la misma forma como Él ha sido
esa resurrección, esa primicia de la resurrección también seremos nosotros, como dice en 1 Corintios 15, 20 y 22, e incluso como nos dice en Filipenses 3, 21, que también Él nos transformará en un cuerpo en el cual nosotros tendremos esa vida eterna en la resurrección. Queridos hermanos, les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes sean aptos para poder entrar, para poder participar en esa resurrección, para que cada uno de ustedes puedan recibir esa guía del Señor y así todos podamos entrar en esa resurrección. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Nosotros al orar, oremos para que el Señor pueda trabajar dentro de nosotros, para que Él pueda obrar dentro de nosotros, para que nosotros seamos dignos del Señor y así podamos entrar en esa resurrección. Vamos a orar todos juntos. 주여 인도하여 주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵시고 오늘 하나님 말씀을 삼하고 말씀을 가슴에 새기며 새로운 결심을 갖는 우리 성도들 받아주시고 역사해 주옵소서. 도와주옵소서. 우리 교회 모두 도와주시고 우리 성도를 도와주시고 크게 역사해 주옵소서. 하나님 역사하시고 도와주옵소서. 정말 우리 마음을 바꾸고 준비하여서 오는 세상을 준비하고 주의 약속을 의지하여 우리 자신을 준비하고 분명한 목표를 가지고 갈 수 있도록 도와주시고 죄를 버리고 우리 하나님이 되시는 구원의 길을 모두가 갈 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a toda nuestra iglesia y nuestros miembros que han escuchado la palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser personas que seamos aptas para entrar en tu resurrección. Padre Dios, ayuda, Señor, que ninguno de nosotros no entremos en esa resurrección y ayuda, Señor, que todos nosotros seamos aptos para poder entrar en ese lugar. Ayuda, Señor, para que el día de hoy nosotros podamos amar, podamos participar y así no tengamos ese egoísmo dentro de nosotros. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos invertir en tu reino y no importa lo que el mundo dice, ayuda, Señor, a poder cumplir con lo que tú has dicho acerca de la resurrección en la Biblia y ayuda, Señor, a poder depender solamente de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos, para que el Señor pueda obrar dentro del corazón de cada uno de nosotros y el Señor nos pueda guiar y así nosotros podamos entrar en ese reino. Espero que todos juntos podamos tener al Señor dentro de nuestros corazones y vamos a alabar todos juntos. 주여 소망되소서. 주 없이 모든 일 헛되어라. 밤이나 낮이나 주님 생각, 잘 때 낫게 함께 하소서. 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서. 주는
주 영원한 주님 영원한 주 내 승리의 주 하늘의 기쁨을 주옵소서 어떠한 고난이 닥쳐와도 만유의 주여 소망되소서 어떠한 고난이 닥쳐와도 만유의 주여 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y todos los verianos por todos los siglos. 지금부터 영원히 함께 있을지어다. 아멘. 자, 광고를 잠깐 드리겠습니다. Queridos hermanos, en este momento quiero anunciarles algo. La próxima semana vamos a celebrar nuestra fundación de la iglesia aniversario 52. La próxima semana a las 7 y las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio del Día del Señor y también el Día de la Familia Songnak. También a las 2:50 tenemos nuestra devoción de amor de la iglesia y el servicio de agradecimiento de la fundación de la iglesia. Y espero que todos juntos podamos participar, es algo muy importante, y también todos juntos podamos entregar el servicio de agradecimiento de la fundación de este aniversario 52, en el cual nosotros tenemos que entregar nuestro agradecimiento y amor delante del Señor por lo que Él ha hecho en toda nuestra iglesia por todos estos años. Y espero que todos juntos podamos venir. Creo que esta semana va a ser algo muy importante y así espero que todos juntos podamos triunfar esta semana y así vamos a preparar este día. Ahora vamos a entregar gloria delante del Señor. 그리고 사랑하는 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다. Y también, queridos hermanos, gracias.